Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la historia de Erling Haaland, el jugador estrella ahora mismo del fútbol europeo que rompe las redes semana a semana jugando por el Manchester City de la Premier League. Este jugador ha roto récords año a año en todas las ligas en las que ha estado jugando, y para ser un jugador de la edad que tiene, que es 22 años por si no lo sabían, es algo nunca antes visto en la historia del fútbol, y si no tiene ninguna lesión, a futuro podría convertirse en el jugador que más goles ha metido en la historia. Por esa razón hoy vamos a contar su historia, cuáles son los orígenes de esta bestia, también daremos algunos datos curiosos y finalizaremos con mi propia opinión del jugador. Entonces, sin más dilación, comencemos con el video. Para comenzar con la historia de este jugador tenemos que ver primero su ascendencia. El padre de Erling Haaland también fue un jugador de fútbol, pero no fue un delantero, sino un defensa que jugó en la Premier League y también en el Manchester City, coincidentemente. Su nombre era Alf Inge Haaland, lo siento si lo estoy pronunciando mal, que fue un jugador que, como dije antes, jugó en el Manchester City y que estaba jugando en el Leeds al momento en el que Erling Haaland nació. Lo más destacado de la carrera de Alf Inge Haaland fue cuando lesionó en el año 1997 al jugador Roy Keane, que si saben un poco de la historia del fútbol inglés, Roy Keane no es un jugador al que quisieras lesionar porque es un jugador muy resentido en ese aspecto, y en el 2001, 4 años más tarde, Roy Keane se vengaría del padre de Haaland lesionándolo de gravedad y haciendo que a futuro se tuviera que retirar del fútbol por las secuelas que le dejó esa lesión. Esto puede ser dejado a libre interpretación de por qué Haaland eligió al Manchester City en lugar del Manchester United o algún otro equipo inglés. Su padre pudo haberlo influenciado. Pero volviendo a la biografía de Haaland. Haaland nació cuando su padre estaba jugando en el Leeds y a la edad de 3 años, en 2004, se mudó de vuelta a Noruega junto con sus padres. Es ahí donde él crece hasta ser un adolescente. Era un chico muy habilidoso en los deportes, jugaba handball, jugaba golf, jugaba atletismo y por supuesto fútbol. Los inicios de su carrera son en la academia del club conocido como el Birne FK de su ciudad natal, porque se mudó a Birne. Era un jugador interesante con características de ser un 9 ofensivo, y esto ya se veía cuando jugaba en las divisiones menores del club de Birne, en donde en la temporada 2016 anotó 18 goles en 14 partidos. Números muy buenos, pero que no decían nada interesante en ese momento de Haaland a lo que iba a convertirse a futuro. Y este argumento se vuelve más fuerte cuando Haaland es ascendido al primer equipo del Birne en mayo de 2016, donde Haaland no pudo meter goles. Haaland en el primer equipo del Birne, que jugaba la segunda división noruega, por cierto, estuvo 16 partidos y no metió ningún gol y ninguna asistencia. Aún así, el Molde FK, un equipo grande de Noruega, lo fichó. Haaland jugó bajo el mando del futuro técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, y tendría muy buenos números en su estancia en Molde. Jugaría 50 partidos y metería 20 goles y haría 6 asistencias. Números para un delantero promedio bastante bien, pero nada comparado a más adelante. De nuevo, Haaland estaría en el Molde 2 temporadas y desarrollaría ahí los primeros años de su carrera, en donde ya comenzaría a asentarse como un jugador con buen pie, con buen gol, y esto atrajo a los scouts del Red Bull Salzburgo, equipo austriaco siempre favorito para ganar la liga de ese país. A mediados de 2018 se anunció su fichaje para el 1 de enero del siguiente año, y el 17 de febrero Haaland debutaría en los cuartos de final de la Copa Austria contra el Sportclub Wiener Neustadt y marcó su primer gol un mes después. Haaland también en su estancia en el Red Bull Salzburgo tendría muy buenos números, jugaría 2 temporadas y marcaría 29 goles y 5 asistencias en 27 partidos. Pero la razón por la que no pasó esto desapercibido no fue por simplemente meter goles en la liga austriaca, sino por las actuaciones de Haaland en la Champions League que jugó con el Red Bull Salzburgo. El Salzburgo
Salzburg en el año que jugó Champions League en la temporada 2019-2020 fueron emparejados con el Liverpool y el Napoli y tuvieron una actuación más que decente, casi clasificando a los octavos de final, perdiendo apenas contra el Liverpool en Anfield. Recuerdo que ese partidazo terminó 4-3 para los Reds y el Red Bull Salzburg fue un equipo casi superior a Liverpool de inicio a fin gracias a las actuaciones tanto de Erling Haaland como de Minamino. Es mientras Haaland está en Salzburg también que es convocado por primera vez a una selección, la sub-20 de Noruega, y juega el mundial de esa categoría en Polonia el mismo año. En ese torneo, en 3 partidos, marcaría 9 goles, pero para ser honestos, esos 9 goles fueron marcados nomás en un solo partido, en una goleada 12-0 frente a Honduras. En ese partido, yo personalmente, fue la primera vez que escuché el nombre de Erling Haaland, y cuando comenzó a destacar en el Red Bull Salzburgo, supe que sería un jugador muy especial. Otro equipo que sabía que Haaland iba a ser especial fue el Borussia Dortmund, porque después de esa gran temporada en la Champions League, el conjunto de Dortmund lo fichó a cambio de 20 millones de euros, una verdadera ganga, firmando un contrato por 4 años y medio, y en la Bundesliga Haaland se cansó de meter tantos goles, estuvo 3 temporadas en el equipo amarillo. El único título que ganaría en esa etapa de su carrera sería una Copa de Alemania, pero aún así tendría muy buenos números, con 86 goles en 89 partidos. Una verdadera vergüenza porque no marcó más goles de los partidos que jugó. Muy mal Erling. También haría 19 asistencias. Cabe destacar también los goles importantes que metió Haaland y las duplas que hizo en el Borussia Dortmund con Guerreiro, con Reina, con Malen, con Royce un poco también, con varios jugadores. El gol más importante que le recuerde a Haaland en su etapa en el Borussia Dortmund fue el gol que le metió al PSG en los octavos de final de la Champions League, pero lamentablemente el PSG lograría remontar y el Dortmund de Haaland sería el equipo con el que el conjunto parisino rompería su maldición de no pasar de octavos de final de Champions. Cuando el PSG le ganó al Dortmund de Haaland, lo celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Y por último, para la temporada 2022, Haaland era el jugador más cotizado del mercado. Algunos decían que podía llegar al Real Madrid tras la no llegada de Kylian Mbappé, otros decían que podía llegar a la Premier League, otros decían que el PSG podía echar la casa por la ventana para atraer al noruego, pero finalmente la segunda opción sería la que se terminaría volviendo realidad, porque el Manchester City en 2022 le haría un precontrato a Haaland el 10 de mayo. Anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund por su fichaje y firmó por 5 años por el club inglés. En esta nueva etapa que está ocurriendo al momento que estoy grabando este video, Haaland ha marcado 20 goles en 13 partidos y fácil estos números son desactualizados para el momento en el que esté subiendo este video. En números generales, hasta ahora en la Champions League, Haaland ha marcado 25 goles en 20 partidos y es el jugador que menos partidos ha tardado en meter 3 hat-tricks en la historia de la Premier League, con tan solo 8 partidos jugados. Para los que no lo sabían, el récord anterior era de 48 partidos de liga, establecido por la leyenda del fútbol inglés, Michael Owen. La verdad es que Haaland es una verdadera bestia, y si no se lesiona, como puede ocurrir a leyendas de calibre similar como el gordo Ronaldo, tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Ahora, hablando un poco sobre datos curiosos que no me alcanzaron para ponerlo en el guión, hace 6 años circuló un video en YouTube que sigue subido a día de hoy de una cuenta llamada Flowkings, en donde aparece Haaland rapeando junto a sus amigos, y estos amigos no eran compañeros ordinarios, sino que también eran futbolistas. En esta canción, aparte de aparecer Haaland cantando de una forma muy graciosa, también está el jugador noruego Erik Botheim, que el año pasado fue el goleador de la primera división noruega. Podría decirse que en ese video están un montón de jugadores talentosos. Luego, otro dato curioso del androide es que hace poco se reveló una de sus dietas.
Haaland al parecer come 4 veces lo que come una persona normal y obviamente hace el ejercicio adecuado a ese estilo de vida, y también reveló que come carne constantemente, carne de vaca. Dijo que comía el corazón de la vaca y que también comía el hígado, partes que una persona normal no suele comer si es que decide elegir comer una carne normalmente. Para finalizar con el video, mi opinión sobre este jugador es muy definida y no es nada sorpresivo. Para mí será el jugador que más goles marque en la historia del fútbol, más que los goles que Pelé se atribuye a sí mismo por meterle un gol a un equipo del ejército de Brasil. Las lesiones serán el gran talón de Aquiles de Haaland, si es que en el futuro alguien se pasa de pendejo con él y decide arruinarle la carrera. Pero reitero, hasta ahora pinta que va a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el 9 genéticamente perfecto, que inspira a miles de jóvenes a llamarse como él, el androide, hasta el día de hoy. Ese soy yo. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado esta corta biografía de Erling Haaland. Si les gustó, por favor dejen su like, comenten si es que conocían la historia de este jugador, síganme en mi Twitter que lo estoy dejando en pantalla, les mando un abrazo y hasta luego.